Bienvenidos a GoTraders a la tercera parte de la segunda lección del quinto mes de mentoría anual de GoTrading. En esta lección vamos a culminar con el tema de los cambios de dirección trimestral y el interés abierto. Para comenzar la lección de ahora, me gustaría que por favor se den el tiempo de observar el gráfico que tienen frente a ustedes y de marcar, no necesariamente en la pantalla, ¿ok? Pero fíjense en los máximos y los mínimos más significativos dentro de este marco de tiempo. Tómense unos minutos para que ustedes puedan estudiar cuáles son los máximos y los mínimos más significativos dentro de este marco de tiempo. Probablemente muchos hayan coincidido con que este es un máximo importante en el largo plazo y este es un mínimo importante en el largo plazo. Cuando nosotros analizamos nuestros gráficos, necesitamos saber por dónde comenzar. En lecciones anteriores recuerdo haberles mencionado que es importante que empiecen a analizar sus gráficos desde el momento en el que el precio cambió de dirección. Y es precisamente a lo largo de todo el quinto mes de mentoría anual que vamos a estudiar por qué es importante analizar el gráfico a partir de un cambio de dirección. Y no me refiero exactamente o necesariamente a un market shift, porque a veces tan solo decirlo puede ser tan subjetivo o ambiguo. Simplemente me refiero a la formación de un mínimo a partir del cual el precio haya revertido o a la formación de un máximo a partir del cual el precio haya revertido o haya formado una reversión como tal. En este caso, lo que nosotros inicialmente hemos de hacer es establecer cuál va a ser el rango de trading que vamos a trabajar en el largo plazo. ¿Para qué? Para ubicarnos y entender en qué área del gráfico nos encontramos. Y eso es lo que permite que nosotros, en principio, sea la base para tomar la decisión de cuál es la dirección. Si ustedes toman en consideración este máximo y este mínimo, se van a dar cuenta de que cuando trazamos un rango específico, necesitamos considerar las zonas Premium, Equilibrium, Discount. Y en el cuarto mes de mentoría anual, cuando unificamos muchos de los temas ya estudiados, recuerdo haberles comentado cómo el precio tiende a moverse y cómo ustedes podrían realizar un análisis por rangos de manera independiente. Primero establecer o marcar un rango, un máximo y un mínimo, o un mínimo y un máximo, y ver cómo el precio se movió, si fue a Premium para caer a Discount, o si cayó a Discount para subir a Premium, y cómo se fue moviendo a través del Equilibrium. En este caso, no se deben marcar máximos y mínimos de manera aleatoria, de manera porque se me ocurrió marcar este máximo, porque se me ocurrió marcar este mínimo, pues listo, desde acá comienzo mi análisis. Partimos desde donde el precio cambió de dirección y empezamos a estudiar en dónde está. Si nosotros encontrásemos el gráfico de esta forma, tendríamos que estudiar qué es lo que está sucediendo dentro de este rango. Porque así como marcamos un rango amplio, ¿ok?, en cuanto a distancia, tanto en tiempo como en pips, o en puntos, o en porcentaje, también es importante que analicemos y estudiemos qué es lo que sucede dentro de este rango. Y dentro de este rango yo lo que tengo es básicamente neutralizaciones, formación de las etapas del ciclo de entrega de precio, formación de vacíos de liquidez, Fairway gaps, order blocks, candle ends, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos entonces qué sucede dentro de este rango específico para entender por qué el precio toma una dirección específica. Si ustedes se enfocan en los máximos y los mínimos que el precio crea
a lo largo de todo el swing alcista, que es un aparente retroceso. De momento es un aparente retroceso porque lo que estoy marcando es un máximo y un mínimo, es un fractal bajista, y cualquier swing alcista que ocurra dentro de este rango es considerado retroceso siempre y cuando no se haya neutralizado el máximo de este rango. Y se confirma que es un retroceso siempre y cuando el precio neutraliza el mínimo de este rango o de este fractal. En este caso, fíjense lo que sucede a lo largo del swing alcista. Y de aquí la importancia de que nosotros analicemos nuestros gráficos de manera horizontal. No necesariamente, y por supuesto que no para nada, de manera diagonal. Fíjense en esto. Voy a marcarles un rango específico dentro de este swing alcista. Voy a trazar estos máximos que son un aparente igual high. Y voy a trazar en principio este mínimo. Yo quiero que ustedes se den cuenta cómo cuando el precio rompe este mínimo anterior, se torna con dirección alcista. Pero ¿qué sucede acá? ¿Qué permite que el precio ascienda, suba y rompa estos equal highs? Si hacemos un acercamiento, ustedes se van a poder dar cuenta de cómo el precio cierra por debajo del mínimo anterior. Pauta principal antes de asumir una potencial reversión. Sin embargo, en ocasiones esto no es suficiente. ¿Qué sucede luego? Fíjense cómo el precio neutraliza los equal highs que tenemos a la izquierda, pero lo hace con una mecha. Y el máximo que se me forma allí es un máximo más bajo que el anterior. Recuerden que si yo, por ejemplo, observo un gráfico de 4 horas o de 1 hora, probablemente yo tenga cierres de vela por encima de estos equal highs. Pero no olviden tampoco que los gráficos de temporalidad mayor tienen muchísima más importancia y prevalecen por encima de los de temporalidad menor. Por lo tanto, si yo observo una mecha por encima de estos equal highs en gráfico de temporalidad diaria, yo podría asumir que el precio potencialmente tendría que rellenar esa mecha en el futuro. Repito, potencialmente tendría que rellenar esa mecha en el futuro, porque antes de que el precio revierta, es importante que se creen o se formen cierres de vela por encima de lo que aparentemente es una línea de tendencia diagonal entre este máximo y este máximo. De allí la importancia de que nosotros alternemos entre gráfico de velas japonesas y gráfico de líneas. Ahora, una vez que el precio ha neutralizado este máximo anterior y ha formado cierres de vela, podemos por fin asumir que podría cambiar de dirección, que es lo que permite que el precio ascienda, ¿ok? El respeto a este bullish order block de tipo propulsion block y también la neutralización que tenemos aquí, que es una neutralización importante. ¿Por qué? Porque se da con cierres de vela. ¿Qué sucede? Yo a partir de la formación de este máximo, puedo pensar que el precio ha de cambiar de dirección y puede ir a neutralizar mínimos. En principio, tengo la neutralización de estos mínimos en forma también de equal low. Por lo tanto, eso es lo que sucede. Se forma un bearish order block en neutralización, se respeta ese bearish order block en neutralización, se forma un bearish propulsion block y el precio continúa con ese flujo de órdenes bajista dentro de este periodo de tiempo. Busca la neutralización de estos mínimos, internal range liquidity, pero antes de neutralizar este mínimo, el precio tiende a respetar un soporte, un aparente soporte visual, natural, estándar, ¿ok? Y aquí es cuando se ingenia liquidez. Cuando el retail trader marca su soporte y ve esta vela, que es una aparente vela de fuerza, colocan compras, utilizan el soporte.
Lo que nosotros tenemos que estudiar en este punto es que a partir de la neutralización de estos máximos, yo puedo tener una potencial expansión bajista que neutralice mínimos importantes, mínimos significativos. Así como nosotros tenemos establecido nuestro primer máximo en la parte superior y este mínimo, que son mínimos importantes, mínimos significativos, porque establecen todo un rango en todo un periodo de tiempo o un marco de tiempo, y el precio está cotizando por dentro de ese rango, yo necesito determinar si dentro de este rango se van a formar máximos que ya no van a ser visitados en el corto plazo y sobre los cuales yo pueda respaldar mis órdenes. Es decir, sobre los cuales yo pueda proteger mis órdenes, mejor dicho. Por lo tanto, una vez que se ha formado esta neutralización, yo podría ir a por este mínimo y por este mínimo, que es más alto que el anterior y es lo que me confirma una candle. Fíjense lo que sucede cuando muchos fondos de inversión ven esto, porque es una vela de fuerza y bla, bla, bla. ¿Qué creen que pase? Recuerden que no tomamos decisiones por lo que creemos que va a suceder. Entendemos que el retail trader va a tomar decisiones basándose en un patrón de vela, que estrella de la mañana, bueno, yo no me acuerdo de esos nombres, pero sé que hay muchos nombres de patrones de velas y tal, y los van a usar. Esa información, por ser pública, es justamente la información que el market maker quiere que tú mires en el gráfico para que tú te equivoques. Y hasta los fondos de inversión cometen errores. Para entender hacia dónde va a ir el precio, yo necesito establecer zonas específicas dentro del rango que estoy estudiando. Y para eso, acá traders, si yo tengo este máximo, y si estoy marcando este máximo, es por una condición en especial. Y esa condición es porque a partir de este máximo el precio cambió de dirección. Y a partir de este máximo se formó este mínimo. No lo marco porque se me dio la gana de marcarlo, sino porque a partir de este máximo el precio cambió de dirección. Y marco este mínimo porque a partir de este mínimo el precio cambió de dirección. En este caso me forma una expansión bajista y en este caso me forma un retroceso alcista. De momento es un retroceso porque es la información que yo tengo en el gráfico. Entonces, para yo entender hacia dónde va a ir el precio, necesito marcar en principio dos zonas importantes. Ya saben qué tipo de zonas son. Premium y discount. Recuerden que cada vez que el precio suba a premium en un fractal bajista y en esa zona premium yo tenga neutralizaciones específicas, como en este caso las neutralizaciones de aquellos equal highs que encontramos allí, y en este caso también lo interesante, lo destacable es que teníamos una neutralización con mecha, esa mecha era buy side liquidity, era necesario que se formen cierres de vela por encima de esos máximos, y a partir de allí el precio cambió de dirección. Ahora el precio está en discount. Pero yo no debo olvidar que esta neutralización se ha generado en zona premium. Y ya es una neutralización importante. Ojo, de momento aún no estamos hablando de los periodos, ni estamos dividiendo los periodos por meses, ni por trimestres, nada de eso. No quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero entendamos primero qué está sucediendo en el gráfico, cuál es la narrativa del gráfico a partir de la información que tienes frente a tus ojos. Fíjense entonces que si yo tengo una neutralización de un rango específico, o mejor dicho, dentro de un rango específico, lo que va a suceder
es lo siguiente. Y les puedo asegurar con muchísima certeza de que esto es lo que va a suceder. Cada vez que el precio cree este tipo de neutralizaciones en zona premium, va a buscar neutralizar mínimos también. Si yo entonces encuentro un rango específico dentro de un rango mayor a partir del cual el precio cambió de dirección y este rango menor, este rango que está por dentro del mayor, cuenta con este tipo de información acá traders, yo voy entonces poder estar más seguro, poder sentirme más seguro de las decisiones que voy a tomar o que he de tomar. Por esta razón es que yo puedo entender el por qué el precio buscó este mínimo. Pero claro, hay que entender ahora qué sucede cuando el precio neutraliza el mínimo de mi rango mayor, del rango del marco temporal de plazo intermedio o largo plazo. Cuando el precio sale de un rango mayor, en este caso del máximo y el mínimo que estoy estableciendo, yo lo que en principio tengo que entender es que si ya no estoy en discount del rango que he estado estudiando, estoy en sobredescuento o lo que se conocería como over discount. Cuando el precio está en estas condiciones, es muy seguro que suceda esto. Este tipo de información nosotros tenemos que validarla con los periodos. Y por periodos me refiero a los meses y a los trimestres en primera instancia, o a los trimestres y a los meses para decirlo de manera jerárquica. Fíjense entonces cómo el precio buscó en primera instancia neutralizar los mínimos. ¿Por qué? Porque ese movimiento direccional acá traders nace o se origina de una zona premium, de justamente el rango que estoy estableciendo. Y ese rango no es cualquier rango, no es un rango que a mí se me antojó marcar en el gráfico, es un rango específico. Ese máximo se formó y causó que el precio cambiara de dirección. A partir de ese máximo, el precio forma este mínimo. Se crea el retroceso crea un rango de trading específico también, el precio sube a premium y expande a neutralizar el mínimo de este rango y a encontrarse en condiciones de over discount. Al encontrarse en sobredescuento o en over discount, es más sencillo entender el por qué el precio ahora no necesariamente ha de alcanzar nuevamente la zona premium, sino que mejor, con un mejor panorama, yo puedo entender que es más seguro que el precio neutralice este máximo importante y significativo. Yo puedo entender también que a partir de esta neutralización yo podría utilizar un nivel específico, a partir de esa neutralización podría utilizar un order block, etcétera, etcétera. Y tengo que entender que en esta neutralización lo que se está haciendo acá traders es sacar en stop loss a aquellos fondos de inversión que colocan sus trades en corto en el rompimiento de ese soporte o de ese mínimo. Y recuerdan que en las lecciones anteriores les mencionaba sobre mínimos históricos o máximos históricos. Un máximo o un mínimo histórico no necesariamente es el máximo más alto de un instrumento o el mínimo más bajo de un instrumento. Un máximo o un mínimo histórico puede ser también el máximo o el mínimo de un periodo importante o relevante en el análisis. Por ejemplo, un mínimo trimestral o un mínimo mensual. Si aquí el market maker lo que ha hecho es sacar o retirar a una enorme cantidad de participantes del mercado, en su mayoría large speculators,
en la neutralización de este máximo, donde se activan compras, donde se tocan stop loss y tal, yo ahora podría entender de que el precio puede cambiar de dirección. Y si no cambia de dirección, por lo menos tengo la oportunidad de operar un retroceso. ¿Y dónde voy a colocar el trade en corto para operar ese retroceso? Fíjense en el rango de esta vela. Esta vela, tal y como la conocemos, constituye un bearish short block. Hagamos un acercamiento al rango dinámico de esta vela y veamos qué sucede acá, traders. Si estudiamos solamente el cuerpo de esta vela, nos vamos a poder dar cuenta de cómo el precio tiende a respetar el mean threshold con una mecha. A esto es a lo que le podemos llamar o denominar el mean threshold anticipado. Porque el precio no necesariamente tiene que formar un swing bajista y luego retornar al order block. No necesariamente. Ustedes pueden utilizar el mean threshold de un order block de tipo bullish o de tipo bearish de manera anticipada. Es decir, en el primer momento en el que el precio alcance ese order block, luego de que se valide. Y la condición para que un order block se valide es tener al precio, en este caso, si es un bearish order block, que el precio cotice por debajo del mínimo del bearish order block. Y si existe un cierre de vela, entonces esto se vuelve o se torna con mayor probabilidad. ¿Qué tenemos que confirmar luego? Tenemos que confirmar que ese máximo, por ejemplo, se haya formado en alguna kill zone importante. Puede haberse formado en Londres, por ejemplo. O quizá no en Londres. Puede haberse formado en New York. O puede haberse formado en London Close. Tendría más sentido pensar que se ha formado en New York kill zone o en London Close kill zone. ¿Por qué? Porque toda esa expansión alcista que llevó al precio hacia el mean threshold de ese bearish order block puede haberse formado en Londres y luego tuvimos una neutralización del máximo de Londres en Nueva York o una neutralización del máximo de Londres en London Close y a partir de ese momento el precio empieza a contraer la vela del día. Fíjense el grado de precisión con la cual el precio alcanza el 50% y luego acá, traders, fíjense en cómo en el día siguiente, cuando el precio ingresa al rango dinámico del bearish order block, automáticamente el precio es expulsado de allí. Así es como podemos utilizar los order blocks que se crean en neutralización sin miedo. Cuando esto, por ejemplo, lo encontramos en temporalidad menor, es sencillo utilizarlo y probablemente tengas un stop loss sumamente pequeño, sumamente corto. Y esto permite que no arriesgues muchísimo. Puedes arriesgar $100, $1000 y ya está. Y si se pierden no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya saben qué tienen que hacer, cortar el riesgo en la siguiente operación o esperar una confirmación para volver a ingresar y ya está. Ahora va a ser importante que volvamos al gráfico del marco temporal más largo y no olvidemos, acá traders, no olvidemos en qué parte del gráfico nos encontramos. Volvamos a marcar entonces las zonas premium y la zona de discount del rango principal que hemos estudiado y traslademos un nivel que también es específico, no necesariamente premium y discount. Hay un precio que es muchísimo más específico. Y ese precio es el equilibrium. Fíjense lo que pasa cuando el precio sale del rango y luego retorna al equilibrium. Lo utiliza como un área, un precio de descanso. Tenemos un día de trading o dos en los cuales el precio descansa en el equilibrium. Cierra por debajo de un mínimo anterior, perfecto, pero se mantiene allí un par de días o hasta 3 días. Para esto, para entender y antes de mostrarles hacia dónde fue el precio después, es importante entender cuáles son las líneas de tiempo sobre las cuales estamos trabajando o sobre las cuales trabajaríamos. Recuerden que los trimestres nosotros los analizamos un mes antes del trimestre oficial.
Eso no quiere decir, acá traders, que nosotros no consideremos el trimestre oficial. El trimestre de estudio va desde diciembre hasta marzo, pero un trimestre oficial puede ir o va, mejor dicho, desde enero hasta abril, por ejemplo. Hasta inicios de abril, para que se me entienda. Fíjense cómo nosotros en el primer trimestre tenemos un máximo importante y a partir de este máximo el precio cambia de dirección, por eso lo marqué en principio. ¿Qué sucede en este segundo trimestre dentro de este marco? El precio forma un mínimo y a partir de este mínimo cambia de dirección. Confirmamos así entonces que el interés abierto va a cambiar por periodo y me va a formar patrones de liquidez expuesta o liquidity pools en el tiempo que van a ser neutralizadas en el futuro. En el tercer trimestre el precio alcanza una zona premium. Ese máximo que se formó en neutralización acá traders, ese máximo que yo marqué con una estrella roja y que les indiqué y les mencioné, se formó en zona premium, neutralizó una candleline, rellenó una mecha. Es el máximo de este trimestre en estudio. No es cualquier máximo. Estos son los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de elegir o establecer la dirección de un periodo. Se forma ese máximo y a partir de la formación de ese máximo, por encima del precio de apertura, se vende y se tiene la expectativa de una expansión bajista. Perfecto, tienes la expansión bajista y vas a ir a neutralizar el mínimo del trimestre anterior. Luego de la neutralización del mínimo del trimestre anterior, se entiende que el precio está en condiciones de overdiscount y de pronto, ¡boom!, se neutraliza en este último trimestre o en esta primera parte, ¿no?, de este último trimestre que estaríamos analizando ahora. Se neutraliza el máximo del trimestre anterior que va desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2020 y se neutraliza también el máximo de junio de 2019 a septiembre de 2019. ¿Y qué decir del máximo del segundo trimestre que tenemos frente a nuestras pantallas, ¿no?, que ya era un máximo neutralizado? Si yo solamente considero este máximo y este máximo, yo tengo allí equal highs. Y el precio busca esos equal highs a partir de un movimiento específico. No porque llegó a un order block y uno comienza a operar compras o colocar compras o a pensar, uy, ya cayó demasiado. Porque pienso que ya cayó demasiado, bueno, voy a comprar y de pronto sigue cayendo. O ya subió demasiado. Y empiezan a vender y sigue subiendo y sigue subiendo. No, el precio siempre va a llegar a zonas específicas en el gráfico y esas zonas específicas son las que a ti te van a permitir tomar decisiones eficientes, óptimas, que te den resultados. Ahora, no basta con este análisis, no basta con marcar nuestros trimestres con un mes adelantado, ¿ok? Y pensar, bueno, ok, este sería el máximo de este trimestre y con esto basta y con esto me conformo. No. También pueden considerar el trimestre oficial. Fíjense lo que pasa. En el trimestre antes del comienzo de julio 2019, tenemos la formación de ese máximo. Y ese es el máximo a partir del cual el precio cambia de dirección. ¿Qué sucede en el siguiente trimestre? De entre julio a octubre de 2019. El precio expande bajista. Expande bajista, forma el mínimo del trimestre. ¿Y qué sucede entre octubre y diciembre? En este caso, 2019, octubre-diciembre de 2019, el periodo de retroceso. En este punto, el precio valida un order block, lo respeta y expande alcista y eso permite que el precio tome esta dirección. ¿Qué sucede en el primer trimestre de enero
a abril 2020. Este máximo se formó en zona premium, neutralizó los máximos anteriores, su expansión dirigió el precio hacia la neutralización de este mínimo y luego tuvimos la neutralización de este máximo importante. La información que ustedes rescaten o recojan de cada uno de estos lapsos de tiempo es lo que permite que tengan un mejor discernimiento de las cosas que están sucediendo en el gráfico. Y repito, pueden tomar una libreta, un cuaderno de apuntes, de notas, un diario y apuntar la información que tienen tanto en este tipo de trimestres y después compararla con la información que tienen en este tipo de trimestres. Es importante que coloquen líneas verticales, ¿ok? Y analicen de manera independiente en principio cada uno de estos insights para que puedan tomar mejores decisiones. En este caso, volvemos a marcar el máximo y el mínimo y entendemos por qué pasan las cosas en determinado periodo, en determinado momento. Ahora bien, retrocedamos y recordemos que el precio en este momento se encuentra en el equilibrio de este rango específico, de este máximo y este mínimo que están marcados con una línea horizontal de color negro. Perfecto, estamos en el equilibrio. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué estaría a punto de suceder a partir de la información que ya tengo? En principio lo que tengo que considerar es que aquí el precio ya ha neutralizado un máximo anterior y es un máximo importante. Es un máximo a partir del cual el precio cambió de dirección. Y fíjense, muchos piensan que porque aquí se neutralizó este mínimo y aquí se neutralizó este máximo, aquí tengo un market shift. Perfecto, tengo un market shift. Bueno, el precio ahora va a ir hacia arriba, ¿no? Genial. Estupendo. Vamos a tomar entonces compras en el retroceso. Y miren lo que pasa. Traigamos el gráfico hacia la izquierda para poder mostrar la historia de lo que sucede. Y ahora marquemos o establezcamos nuestro rango más grande, que es el rango de neutralización, de mínimo y el máximo, pero no olvidemos acá traders el máximo significativo del periodo trimestral o de uno de los periodos trimestrales anterior que fue neutralizado. Tenemos entonces nuestra línea, que es la línea donde surgió la neutralización, y tenemos el mínimo y el máximo de nuestro nuevo rango. Y no olvidemos tampoco que tenemos un aparente market shift en términos trimestrales. Ahora lo que quiero hacer es mostrarles por qué el market shift es un concepto tan subjetivo que necesitas tantas validaciones y a veces te puede confundir. Porque en este caso, claro, tenemos un movimiento que neutraliza un mínimo, se neutraliza también un fractal bajista anterior. Cambio de estructura, piensan muchos. Ok, miren lo que pasa. Que les mencioné, el equilibrium de un rango define la dirección del precio. Sí, y eso no deja de ser cierto. Michael lo afirma. El equilibrium de un rango específico, sea consolidación o rango específico, siempre define la dirección del precio. Porque muchas veces es visitado al PIB y a partir de allí, ¡pum!, el precio cambia de dirección. Pero en este caso, acá traders, tenemos este mínimo, este máximo, el precio descansando en el equilibrium. Después de la neutralización de este máximo acá traders, que es un máximo significativo porque es un máximo trimestral. Vean lo que sucede. El equilibrium define la dirección del precio. ¿Qué pasó? ¿Saben en cuántos libros está escrita la teoría de las estructuras y los cambios de dirección y bla, bla, bla? ¿Tienen una idea de cuántos libros existen sobre estructura? Y no estamos en temporalidad de 5 minutos, estamos en temporalidad diaria ¿por qué? Porque hasta los fondos de inversión cometen este tipo de errores.
creen que porque se rompió un fractal, ya aquí en el retroceso busco compras. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el market maker? Empieza a inyectar dinero, inyectan euros, el banco, ¿no? El banco central, inyectan. ¿Qué pasa cuando colocas dinero en el mercado? Se cae. Y esto también puede deberse a cualquier tipo de evento, en este caso, marzo 2020, COVID, se cayó. Todo el mundo pensando, sin considerar claramente o probablemente eventos fundamentales, noticias importantes o datos macroeconómicos, todo el mundo creyendo que el precio va a llegar al lote, ¿no? Y va a subir. Y no pasa eso. Ese movimiento se forma a partir del respeto a un fair value gap. Si uno observaba este fair value gap y colocaba un trade en corto, fíjense el tamaño de expansión que podría haber tomado en tan solo 3 días. Es una expansión que recorre más de 500 pips en 3 días. Y no sucede todos los días. O todas las semanas o todos los meses. No caigan en el error de porque ven simplemente un rompimiento de un fractal, marcar o pensar que existe un market shift. ¿Ahora qué viene? Bueno, ya tengo la neutralización del mínimo anterior y tengo un nuevo rango. ¿En qué condiciones estamos ahora? Nuevamente nos encontramos en condiciones de over discount. Y no es del rango anterior al anterior, sino es de este rango que ha sido neutralizado. Es del mínimo de este rango que ha sido neutralizado. Over discount. Y fíjense, ¿qué sucede cuando el precio reingresa al rango? Por eso es importante que no estemos actualizando y actualizando y actualizando nuestros rangos. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar, el error más común cuando uno actualiza y actualiza rangos, es que empiezas a marcar Fibonacci y empiezas a confundirte con, ok, tengo ahora este nuevo rango, zona premium. Primero estudia por qué el rango neutralizó, por qué el precio, neutralizó este máximo, este mínimo. ¿Qué sucede si se vuelve a introducir en él? ¿Qué sucede si yo subo la temporalidad de un día o de diaria a semanal? ¿Esa neutralización es una mecha? ¿Será una mecha? ¿Qué pasa si lo veo en mensual? ¿Será una mecha? ¿Será con cuerpos de vela? A partir de este movimiento de traders, lo que nosotros tenemos es un swing alcista. Un swing alcista que lleva el precio hacia un qué. ¿Hacia qué tipo de overblock? Es un bearish proportion block, ¿correcto? Y yo podría operar o colocar un trade en corto en este bearish proportion block. Porque si se acuerdan, también tengo respaldándome al equilibrium del rango anterior. Y con esto ya tienen una tarea pendiente. Y es ir a cada uno de los periodos que están estudiando y marcar el equilibrium. A cada uno de los rangos que están marcando y estudiar el equilibrium. Cómo el precio respeta el equilibrium de ese rango anterior. Aunque lo utilicen para una operación por sesión, pero les va a servir. Tengo bearish proportion block, pero tengo neutralización de un mínimo en condiciones de over discount. Bueno, entonces voy a ser cuidadoso y si esta vela que se ha formado en neutralización es un bullish overblock, me voy a salir en la apertura, me voy a salir en el 50%. ¿Será sensato hacer eso? Miren lo que sucede. ¿Será sensato salir en el min threshold de ese bullish overblock? Bueno, mantendré la operación hasta el min threshold porque el min threshold es el umbral límite al que el precio podría alcanzar. Perfecto. Colocaste tu trade en corto en el min threshold del bearish proportion block, tenías el equilibrium del rango anterior, que no es cualquier rango.
Para que sea un rango importante, tiene que ser un rango establecido por un máximo a partir del cual el precio cambió de dirección o un mínimo a partir del cual el precio cambió de dirección. En este caso tenemos un bearish proportion block, el equilibrium del rango importante anterior y la expansión bajista. Es una expansión bajista que dura alrededor un poquito más de 5 días. Pero a lo largo de toda esa expansión tú puedes colocar trades en corto. Y recoger nuevamente acá traders una cantidad importante de pips. Porque allí en todo ese movimiento bajista también son 500 pips. ¿Qué sucede cuando el precio llega o cotiza por dentro del rango de la apertura con el 50% de ese bullish order block? Surge una expansión alcista, lo cual es normal. Uno podría entonces, a partir de allí, capturar trades en compra. Perfecto, vamos a capturar trades en compra. Estoy trabajando dentro del rango de un bullish order block. Ok, vamos. Y aquí la gran interrogante. ¿Mantengo esa operación? ¿Será sensato mantener esa operación en compra que yo he colocado allí? Aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a dividir nuestros periodos, ¿ok? A ver, ¿en qué día del mes me encuentro? ¿En qué día, en qué parte del trimestre me encuentro? Estaré en la formación del Euro Swing como para asumir que el precio me va a sacar y va a crear una expansión o un swing contrario a la dirección en la que estoy yendo. Si tengo una decisión o he tomado una decisión que está permitiendo que el precio vaya a mi favor, perfecto, voy sacando parciales. Porque me voy a exponer a esto. Aquí fíjense lo que tenemos, que es algo también interesante. Cierres de vela por debajo del mínimo anterior, típico stop hand. Y ahora miren lo que sucede. Se forma entonces un bullish order block en neutralización dentro del rango dinámico de otro bloque de órdenes que también se ha formado en neutralización. Este tipo de información es la que uno tiene que rescatar o debe rescatar a la hora de tomar decisiones. ¿Para qué? Para que cuando el precio retorne a ese bullish order block, yo pueda asumir con alta probabilidad y con certeza de que ese mínimo ya no va a ser neutralizado. Ese mínimo ya no va a ser neutralizado. Y en la medida en la que ustedes comprendan cómo funcionan este tipo de rangos o periodos trimestrales, van a tener la certeza de saber si un máximo o un mínimo ya no se va a neutralizar. Ya no se va a romper. Puedo entonces utilizar este bullish order block formado en este mínimo, ¿para qué? Para operar una potencial expansión alcista. Ahora bien, fíjense el tipo de expansión que surge a partir de ese order block. Allí tengo claramente un fair value gap. ¿Y qué creen que pasa? El precio se sostiene en ese fair value gap para expandir alcista. De estar en condiciones de over discount, paso a estar a premium. Lo que tengo que hacer en este punto, traders, es entender que el precio se mueve de fair value a fair value y no olvidarlo jamás. ¿Por qué? Porque yo tengo este mínimo, tengo este máximo, el precio cae a over discount y ahora tengo este mínimo y tengo este máximo, pero no me tengo que poner a marcar líneas en todo el gráfico porque lo voy a ensuciar y no voy a entender nada, me voy a perder. De manera visual tengo que entender que ahora este mínimo y este máximo constituyen un nuevo rango, perfecto, lo entiendo, lo veo, lo contemplo y ahora estoy observando una caída que lleva el precio hacia zona discount en confluencia con un bullish order block formado en neutralización. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de datos que les acabo de mencionar? Y las conclusiones que podemos sacar a partir de todos esos datos que vemos en el gráfico. Mínimo, máximo, retroceso, mínimo en neutralización,
Expansión alcista, validación de bullish order block, el precio se sostiene en ese bullish order block. Como este es un mínimo, forma una neutralización, es relevante y se puede usar para respaldar nuestros órdenes. Antes de romper el máximo anterior, se forma una candle end. El precio crea una pequeña contracción hacia un fair value gap. Y lo que hay que entender aquí acá, traders, es que todos estos máximos, estos 3 máximos, están en una zona de resistencia estándar. Y a veces uno, y se los comento porque en mi experiencia también me ha tocado pensar de que, oh no, el precio va a caer, sí, va a caer, yo sé que va a caer. Y nos olvidamos en lo absoluto de la información que tenemos a la izquierda y queremos convencernos falsamente de que el precio puede caer. Cuando ustedes vean esto o este tipo de escenarios, es muy seguro que el precio expanda alcista. Por eso les menciono, ¿cuál es la probabilidad de que el precio neutralice este mínimo? 0. Ninguna. Porque en el tiempo ya tenemos esta neutralización de este mínimo. Tenemos liquidity pool. Y es necesario que el precio expanda hacia premium. ¿Qué pasa? Muchos probablemente utilizan la apertura para vender o una disque zona de oferta o el 50% porque se les ocurre marcar el 50%. Miren lo que pasa. Venden, el precio cae, están felices, sonríen a la vida. ¡Boom! Si es que colocaron sus stop loss por encima de este máximo, adiós. Y luego miran un swing bajista y empiezan a vender, ¿no? Empiezan a vender y a creer que, sí, el precio va a caer. Fíjense en este detalle. Tengo aquí una aparente formación de ¿qué? De hombro, cabeza, hombro. Tengo una aparente formación de market shift. El tradicional, ¿no? El que está en YouTube. El que se encuentra en YouTube. ¿Qué creen que pasa ahora? Y esta es una pregunta muy subjetiva, porque, por ejemplo, no me refiero a la toma de decisiones, sino que es muy seguro que el precio no va a caer. El precio no va a caer. Miren lo que pasa. Ahora, yo necesito saber por qué el mínimo se forma allí. Yo necesito entender por qué el precio no continúa cayendo. Porque de repente ustedes digan, Ángel, pero tenía vacío de liquidez, tenía que rellenarlo. Que haya vacío de liquidez no quiere decir que lo tenga que rellenar en el corto plazo. Muchas veces vamos a encontrar este tipo de expansiones que están patrocinadas y que van a mantenerse en el tiempo, porque, a ver, son expansiones diarias. Y lo que aquí está sucediendo es básicamente la recuperación del precio de ¿qué? De un evento pasado. Un evento que causó una expansión bajista, que rompió mínimos. El precio tiene que recuperarse ahora. Y les voy a explicar por qué ese mínimo se forma allí. El precio comienza a consolidar, comienza a formar pequeños movimientos, velas envolventes bajistas que hagan creer a uno que, ok, ahora sí puede caer. Mira lo que pasa. ¿Por qué se genera este movimiento? Porque tengo una neutralización importante. Tengo una neutralización de mínimo importante. No es cualquier mínimo. Si solo miro las fechas, voy a poder darme cuenta que ese es el mínimo del año 2020. ¿Cuál es la probabilidad de que se neutralice un mínimo anual si el movimiento direccional para el año va a ser alcista? Si ese es el mínimo anual, no se va a neutralizar. El precio no va a crear más mínimos más bajos. Allí lo que está sucediendo es que los fondos de inversión ven tanta fuerza en el rompimiento de ese mínimo y empiezan a vender. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que hay por encima de los máximos? Hay miles de millones. Pero claro, no basta con analizar los rangos, hay que colocarle los periodos. Analicemos entonces este marco temporal con los trimestres de estudio que va de diciembre a marzo, de marzo a junio, en este caso, para entender qué pasó.
Tengo entonces máximo del trimestre que va de diciembre de 2019 a marzo de 2020, formación de la neutralización, mejor dicho, expansión bajista que da paso a la neutralización de uno de los mínimos del rango de estudio anterior. A partir de ahí una expansión alcista, se me forma el máximo de este trimestre ahora y la expansión bajista que rompe con el mínimo del trimestre anterior. Ese máximo de este trimestre que estoy analizando, que va de marzo a junio, ese máximo, ¿recuerdan que neutralizaba? Neutralizaba otro anterior y significativo, importante, relevante. Expande bajista, por lo tanto, y ahora el precio crea un pequeño retroceso por la magnitud de la expansión bajista, empieza a consolidar, típico de las etapas del ciclo de entrega de precio, y se cierra el trimestre. A veces no basta con esta información. Veamos ahora los trimestres oficiales. Y aquí está la razón por la cual el precio se sostiene en este mínimo, traders. ¿Cuál creen que es esa razón? ¿La pueden ver? ¿La pueden colocar en el chat? ¿Quién puede darse cuenta cuál es esa razón, ese insight que está en el gráfico y que permite que el precio se sostenga en este mínimo? Colóquenlo en el chat. Vean bien el gráfico. Vamos a hacer un acercamiento. Tenemos trimestres oficiales y tenemos este mínimo. Voy a dar 2 minutos para que escriban en el chat todo lo que ustedes vean, no lo que se les ocurra, lo que ustedes vean de por qué se respetó o de por qué se formó ese mínimo allí. Porque claro, yo necesito entender qué impidió que el precio siguiera o continuara expandiendo bajista luego de que llegase a un bearish sharp block, ¿no? Si estamos en un bearish sharp block en neutralización, perfecto, yo debería ver una expansión bajista. Ahora, ¿qué sucede con todas las respuestas que hasta el momento hay en el chat? Yo podría marcar miles de conceptos en el gráfico y justificar mi orden por esos conceptos. Pero ¿qué pasa cuando yo trazo un nivel y ese nivel no funciona? Lo que sucede es que, bueno, tengo que asumir la pérdida y ya está. Pero hay una teoría que permite entender que el precio tiene que tomar dirección y que va a respetar, si la dirección es alcista, todos los niveles bullish, y si la dirección es bajista, todos los niveles bearish. Ahora, no les consulto por esa teoría. Fíjense en esto, me gustó la última respuesta. Las respuestas en el chat no están mal. Me gusta que hayan opciones. Pero hay que considerar que luego de la formación del mínimo de un periodo específico, cuando el precio supera la apertura de ese periodo específico, podemos utilizar la apertura para colocar nuestras operaciones siempre y cuando en la apertura hayan esos niveles o esos conceptos que ustedes acaban de mencionar en el chat. Vuelvo a hacer el acercamiento. Se los dejé allí. Les marqué los periodos. Les mencioné que eran trimestres oficiales.
apertura de enero 2020, formación de un primer rango, neutralización del rango. ¿Y qué sucede? Apertura del segundo trimestre de 2020, formación del primer rango de este trimestre, neutralización del mínimo de este rango, formación del mínimo de este trimestre, expansión alcista, retroceso al bullish order block, min threshold cercano de este bullish en neutralización, que es el mínimo del 2020, pero también es el mínimo del trimestre anterior, expansión alcista, retroceso, fair value gap, expansión, cierres de vela por encima de la apertura, expansión bajista, cierre de vela por debajo de la apertura. ¿Qué sucede aquí? El precio no tiene que llegar al PIB a esos niveles, sino que en alguna lección lo mencioné, lo repito ahora. El precio puede formar estos conceptos, ¿no? Que se resumen en, puede formar un swing high o un swing low, en este caso un swing low, por encima del nivel, en el nivel o por debajo del nivel. Cuando se forma por encima del nivel hay que tener cuidado porque si se forma por encima del nivel es probable que en un siguiente movimiento el precio sí neutralice ese mínimo que está por encima del nivel en forma de failure swing y ese failure swing alcance ese nivel y a partir de allí se forme la expansión que esperamos. Cuando se forma el swing low, por ejemplo, en el nivel, ya estamos en condiciones óptimas de tomar trades en largo porque es un swing low y el precio está formando ese swing low en el nivel y previamente tendría que haber neutralizado algún mínimo, ¿no? Y si se forma el swing low por debajo del nivel, el precio tiene que retornar por encima de ese nivel. En este caso, el swing low está por debajo del nivel de la apertura. Hay que esperar que se cumpla la condición de retorno y fíjense en el retroceso, ya nunca más el precio vuelve a cerrar por debajo de la apertura, sino más bien recapitaliza en más de una ocasión este bullish order block y expande alcista. Una sola razón, una sola explicación para entender por qué el precio llegó a esta área del gráfico y tomó esta dirección. Porque este máximo junto con este son equal highs. ¿Y qué sucede? La dirección trimestral para el segundo trimestre de 2020 fue alcista. La dirección trimestral para el tercer trimestre de 2020 también fue alcista. No solamente basta con analizar las aperturas del año, por ejemplo, sino veamos las aperturas de los trimestres como tal. La apertura del segundo trimestre y la apertura del tercer trimestre. La apertura del tercer trimestre precede al Euro Swing, que recapitaliza el Bullish Order Block, y esta es una de las razones por las que un Order Block muchas veces tiende a ser recapitalizado. 1, 2, equal lows, boom, neutralización, contracción de vela, apertura de un siguiente trimestre. Al ser el primer día de un trimestre y primer día de un mes, apertura, Euro Swing, Order Block, expansión. Y allí se formó el mínimo del tercer trimestre. ¿Qué sucede en el segundo? En el segundo tenemos apertura y como es necesario que se alcance este bullish order block, el precio continúa expandiendo bajista. Se forma el mínimo, primer rango, máximo, mínimo, retroceso, mínimo, máximo, neutralización, formación del mínimo de este trimestre y la expansión. ¿Qué sucede en los meses? Empecemos desde la izquierda. Apertura del mes de enero 2019, expansión alcista, formación de fair value gap.
Pequeña consolidación, aparente continuación de la expansión alcista y el precio, boom. En un solo día bajista llega al Fair Value Gap y todo el mundo piensa que esto es una vela envolvente, va a caer, bla, bla, bla. No, el precio continúa expandiendo alcista. Se forma un order block o se valida ese order block. Cuando cae el precio de ese order block, el precio continúa expandiendo. Ese es el máximo que se creó en neutralización. ¿Qué sucede? Tenemos la apertura de enero de 2020. Expansión bajista, pequeño retroceso al bearish order block. Listo, es un order block creado en neutralización. Y da paso al comienzo de una nueva expansión bajista. Bearish proportion block, retroceso, boom, expansión bajista. Mínimo más alto que el anterior. Pequeño retroceso, apertura del mes de febrero de 2020 y la expansión bajista. ¿Qué sucede luego? Esta contracción es porque estamos neutralizando el mínimo de un trimestre anterior. ¿Cuál es ese trimestre anterior? Las líneas de color negro establecen los trimestres oficiales. Las líneas de color azul establecen los meses. Y todas, en general, también establecen los meses. Este es un mínimo trimestral. ¿Qué sucede en el mes de febrero de 2020? Se neutraliza este mínimo trimestral. Y por eso esta contracción. Los movimientos de contracción en forma de retroceso, de reversión, de expansión, están supeditados al tipo de neutralización que ustedes observen en el gráfico. No es lo mismo que el precio neutralice un máximo de un día anterior a que se neutralice el máximo, por ejemplo, de una semana, de un mes, de un trimestre o de un año anterior. No es lo mismo. La magnitud es mucho más alta dependiendo del marco temporal que se esté estudiando. La magnitud del movimiento que se ha de formar va a ser, por lo tanto, mucho mayor. Esa es la razón por la que vemos esta contracción. Y en la apertura de marzo de 2020 el precio también expande alcista y ahora neutraliza también un máximo trimestral. Ahora no basta con los trimestres oficiales, sino también es que hay que analizar los trimestres de estudio. Los trimestres de estudio son aquellos que están marcados con líneas de color rojo. Todas estas líneas son verticales, hay que aclararlo. Máximo trimestral, neutralización de máximo trimestral. Mínimo trimestral, neutralización de mínimo trimestral, líneas rojas. ¿Ok? Líneas rojas. Mínimo trimestral, neutralización de mínimo trimestral. Máximo trimestral, neutralización de máximo trimestral. Esta es la información que nosotros tenemos que estudiar. Y hay que procesarla, hay que interiorizarla. Cada una de las neutralizaciones que surjan en cada swing, en cada rango, son materia de estudio. Su tarea ahora es analizar de esta forma cualquier instrumento que sea de su preferencia. Van a marcar con líneas de distintos colores y van a sacar conclusiones a partir de la información que obtengan por cada periodo. En este caso, estamos en euro-dólar, tenemos los trimestres de estudio y los trimestres oficiales. Tenemos máximos y mínimos específicos por cada línea de tiempo, por cada periodo. Neutralización de máximo anterior en premium, porque este era nuestro principal rango. Neutralización de mínimo trimestral, por lo tanto la magnitud del movimiento tiene que ser mayor. Boom, la expansión alcista. Neutralización de un máximo, no solo trimestral, sino es un máximo a partir del cual el precio cambia de dirección, ¿lo recuerdan? Y esa es la razón por la que, ¡pum!, la expansión bajista. Este es el tipo de información y estas son el tipo de conclusiones que voy a pedir que por favor coloquen en el chat de Telegram, envíen su respectiva imagen y voy a estar respondiendo y dando feedback allí. Voy a dejar la lección del día de hoy hasta aquí. Esta es la
lección final la parte final de la lección 2 del quinto mes de mentoría en Algo Trading. Espero que haya sido útil y si tienen dudas o consultas, pueden dejarlas en el chat o pueden comunicarse conmigo luego en WhatsApp. Que tengan una bonita semana de trading.